¿Te cuesta corregir a los demás, sobre todo cuando se trata de personas difíciles o personas importantes para ti? Cuando alguien te da feedback, aunque sea constructivo, te afecta negativamente. ¿Notas que las personas se ponen a la defensiva cuando las corriges y no sabes muy bien por qué? En este vídeo voy a darte herramientas para que cambies tu concepto de la corrección para siempre y para que puedas hacerlo bien y sin perjudicar u ofender a nadie. Soy Jesús Soler. Si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora, porque viene bastante contenido las próximas semanas. Y sin más, ahora empezamos. Primer punto, ten claro el objetivo final. Muchas veces nos centramos tanto en esa conversación difícil que tenemos que tener, esa corrección que tenemos que hacer, que nos olvidamos de que realmente eso simplemente es parte del camino para alcanzar ese resultado final. Este resultado puede ser el buen funcionamiento del equipo, el mantener una relación de calidad con la persona que tenemos delante, incluso mantener la relación, porque muchas veces el no mantener esa conversación difícil puede llevar a que nos guardemos cosas y a que esa relación finalmente termine, o que nos alejemos de esa persona porque tenemos algo ahí del pasado que nos lastra y no nos permite mantener la relación con esa persona. Esa conversación difícil, esa corrección que tenemos que hacer, simplemente es parte del camino hacia ese resultado final. Si conseguimos elevar, digamos, la visión, lo que Marco Aurelio llama como vista de pájaro, y ver las cosas de una perspectiva más estratégica, nos vamos a dar cuenta de que esa conversación difícil únicamente es un trámite hacia ese punto final, ese resultado final que queremos obtener. Si somos capaces de mantener ese objetivo final en mente, como puede ser, por ejemplo, el buen funcionamiento del equipo, nos va a permitir hacer esa corrección con un ángulo diferente y sobre todo no perder la perspectiva de que es necesario que la tengamos para alcanzar ese resultado, que no deja de ser un paso más en el itinerario hacia ese resultado. Me gustaría que hiciéramos una rápida visualización, y es que te imagines un acantilado y un puente en medio con una gran roca delante. El objetivo que queremos alcanzar está detrás del puente y esa roca va a ser la conversación difícil que tenemos que tener. Debemos entender que para alcanzar cualquier resultado, ya sea con un equipo, con una pareja, en cualquier tipo de relación, va a haber piedras en el camino. Esas piedras en el camino van a ser las conversaciones difíciles que tenemos que mantener para estructurar la relación, para establecer las normas de esa relación. Y me gustaría que imagines esa conversación difícil como el único medio para retirar esa piedra del camino. Muchas veces nos pensamos que esa conversación difícil que nos genera resistencia es algo súper negativo, y quizá lo sea a corto plazo porque nos produce una reacción emocional, pero tenemos que entender que a largo plazo va a ser súper beneficioso. La única manera de cruzar el puente y seguir avanzando hacia el objetivo final va a ser mantener esa conversación que quite esa piedra del camino. Si consigues visualizar cualquier conversación difícil que vayas a tener a partir de ahora como esa piedra en el camino para alcanzar un resultado y mantener ese objetivo en mente, te va a resultar mucho más fácil mantener esas conversaciones de forma más rutinaria y más repetida en el tiempo, porque no le vas a dar esa importancia tan grande y tan negativa que le damos a veces a esas conversaciones difíciles. Debemos entender también que las relaciones son un contrato, un acuerdo entre dos partes. Si esa relación en un determinado momento se vuelve injusta o asimétrica, debemos poner esfuerzo en restablecer esas normas, y para ello es imprescindible tener conversaciones difíciles. Hay una frase muy conocida que es la siguiente: la calidad de tu vida depende de tu capacidad para mantener conversaciones difíciles. Entonces, ya sea para mantener una relación que te parece importante, ya sea para que tu equipo funcione correctamente o para que se alcance el objetivo en determinadas condiciones, recuerda que redefinir esas condiciones de forma permanente solo se puede hacer a través de conversaciones que no tienen por qué ser agresivas, sino constructivas y asertivas, y que es el único camino para alcanzar el resultado final. Segundo punto, cuida tu intención al corregir. Es importantísimo que recordemos que la intención detrás de la corrección debe ser noble. Hay muchísimas personas que corrigen únicamente por sentirse bien en el puesto o porque su propia inseguridad les hace rebajar a los demás para sentirse ellos bien. Es lo que yo denomino la satisfacción por el poder, es decir, una corrección que se basa únicamente en una intención de satisfacción por el propio hecho de tener poder. Esto es súper negativo para el funcionamiento de un equipo, de cualquier relación. La intención que debe haber detrás de la corrección tiene que ser noble, es decir, que se alcance un mejor resultado o que se optimicen los procedimientos y que por tanto el objetivo sea alcanzar el resultado final, no desquitarnos con esa persona. La intención debe ser siempre noble, sin intención de herir o de colocarnos por encima de la otra persona, simplemente manteniendo ese objetivo final y una intención noble detrás de esa corrección. Este es uno de esos hechos que puedes ignorar o no, pero el hecho de que lo ignores no hace que sea menos cierto. Por tanto, las personas, sobre todo esos veteranos que llevan muchos años de vida profesional, van a detectar en el primer momento si tu intención detrás de la corrección es noble o no. Y eso va a hacer que se posicionen a la defensiva o que se vuelvan de tu bando, ¿no? Digamos, que se pongan a tu lado
para ayudarte a alcanzar el resultado. Los novatos no se van a enterar tanto de esa mala intención que tienes detrás de la corrección, pero la gente veterana te va a pillar al instante. La corrección también debe ser estratégica y racional. Cuantos mejores resultados obtenga la persona después de tu corrección, más va a observar o a darse cuenta, a traer al consciente que eres una persona que piensa estratégicamente y que esa corrección ha sido por su bien personal y profesional. Si esa persona con el tiempo obtiene buenos resultados, se va a dar cuenta de que tú como jefe tienes un pensamiento estratégico profundo detrás de esa corrección y eso va a hacerte ganar prestigio y respeto muy rápidamente. Por tanto, antes de hacer esa corrección, piensa y planea qué le quieres transmitir y por qué. Recuerda también lo que hemos hablado en otros vídeos sobre los personajes redondos. Todos somos como esos personajes de novela que están evolucionando constantemente. Hay muchas personas que después de cometer un error ya se han dado cuenta de que lo han cometido y nunca más lo van a volver a cometer. Permite a las personas ese margen de mejora y esa salida hacia una mejor versión de ellos mismos. Pero sí que es cierto que muchas veces las personas no se dan cuenta y necesitan nuestro feedback para darse cuenta de que han cometido un error. Ese input información, porque una corrección no deja de ser un input información que le damos a la persona de por aquí no, es súper necesario para la mayoría de personas en el ambiente personal y profesional. Acuérdate de esos personajes redondos y deja margen para que la gente mejore. Tercer punto, hazlo sin pasión. Como te decía antes, es muy importante que transmitamos lo que queremos hacer de forma racional, sin que sea una corrección instintiva y emocional. Una pregunta muy común que me han hecho muchas veces es si debemos corregir en público o en privado. Yo te diría que lo mejor siempre es corregir en privado. Es decir, como norma general, debemos corregir en privado. Únicamente cuando la falta se haya cometido en público y por lo general, y sobre todo cuando son faltas hacia nuestra persona, es decir, se falta el respeto a un compañero o a nosotros mismos en público, ese es el único momento en el que debemos corregir públicamente. Obviamente, si alguien tiene un comportamiento estrambótico en público, también debemos darle un toque y decirle que eso no concuerda quizá con los valores de nuestro equipo o de nuestra organización. Pero intenta siempre corregir en privado, las personas lo van a agradecer. Tampoco quiero transmitirte aquí un buenismo en este siglo XXI. Hay muchas personas que tienes que saber calar que te la pueden liar si les corriges en privado. Por tanto, siempre que vayas a corregir a una persona y sea algo más serio de lo normal y creas que esa persona se te puede revolver, búscate 2 testigos porque luego, si tienes algún problema con esa persona, vas a tener testigos de la conversación. Esto, hazlo solo en esos casos en los que creas que puede tener consecuencias legales o jurídicas y no quieras estar solo frente a, bueno, pues quizá una tergiversación de la realidad por esa persona, por parte de esa persona. Dentro de esta corrección sin pasión, te animo a preguntar antes de corregir, es decir, pregunta a la persona cuáles han sido sus razones de actuar así antes de corregir, porque si no lo vamos a poner a la defensiva, ¿vale? Y quizá la justificación que nos da es una en la que no habíamos caído y tiene toda la razón para haber actuado así, es decir, tenía sus razones para actuar de esa manera. Antes de corregir directamente, pregunta cuáles son las razones que le han llevado a actuar así. Este simple acto puede cambiar radicalmente el hecho de que la otra persona se ponga a la defensiva. Otro aspecto muy común que me ha pasado 1000 veces y a mis clientes también es que estás en una reunión y una persona te interrumpe o te ataca de forma constante en la reunión, boicoteándote esa reunión. Yo te animaría a que también sepamos liderar esa reunión, es decir, que sepamos llevar los ritmos de esa reunión. Lo primero que tendríamos que decir es, guárdate estas cosas y me las dices al final, de tal forma que podamos seguir nosotros con nuestra reunión. Si esa persona insiste, lo siguiente es no dejarle salir del jardín en el que se ha metido. Es decir, vamos a interpretar que esa persona, en el momento que nos ataca en público, se acaba de meter en un jardín del que no le vamos a dejar salir. Y la forma de hacerlo es simplemente decirle a esa persona qué pretendes o a dónde quieres llegar con este ataque en público, o qué es lo que quieres conseguir con ese comportamiento tan agresivo aquí en público o dejándome en ridículo delante de las personas. Este hecho va a hacer que esa persona tenga que justificar su comportamiento. Es decir, no va a salir de ese jardín hasta que justifique su comportamiento. Eso va a hacer que le pasemos la pelota y que sea ella la que tenga que dar una explicación racional. Si esa persona insiste, es una reunión, por ejemplo, de nuestro equipo, que no nos dé miedo echar a esa persona de la reunión y terminarla con el resto de miembros. De esa forma las personas verán que sin pasión, sin reacción emocional, es decir, esa respuesta tiene que ser totalmente asertiva, sin activar nuestro parásito del dolor, nuestra reacción emocional, sino que sea una respuesta totalmente racional y que vean que controlamos tanto nuestras emociones como la respuesta que le damos a esa persona. Y que sin pasión le decimos que abandone la reunión y que después al final hablaremos de este tema. Digamos que esta corrección tendría varias fases. La primera sería decirle que al final de la reunión lo hablamos. Si esa persona insiste, la siguiente sería no dejarle salir del jardín hasta que justifique el por qué está teniendo ese comportamiento tan agresivo y tan, digamos, desleal delante de los demás. Y lo último sería
echarlo de la reunión para hablar con él posteriormente, de tal forma que seamos los que lideremos esa reunión. Bien, si has llegado hasta aquí, no te vayas todavía porque en breve te compartiré una técnica para hacer cualquier corrección sin que la otra persona se ponga a la defensiva. Cuarto punto, tú también debes aceptar el feedback. Es muy importante que demos ejemplo en la aceptación de feedback, es decir, que nosotros seamos capaces de encajar bien el feedback positivo e incluso que sepamos gestionar el negativo que nos dan los demás, va a dar ejemplo a los demás de cómo se debe hacer y que todos estamos abiertos a esa recepción del feedback. Eso va a permitir que los demás también estén mucho más predispuestos a aceptarlo. Y también debemos saber aceptar ese input positivo, porque muchas veces las personas estamos muy acostumbradas en el entorno profesional que la gente nos diga lo que hacemos mal, pero no tanto a que nos digan lo que hacemos bien. Y debemos ser capaces también de saber recibir ese feedback positivo y que también, nos proporcione cierta satisfacción. Y la forma de responder a este feedback positivo es simplemente dando las gracias. No hace falta hacer grandes aspavientos, pero tampoco rechazarlo, porque muchas veces la humildad o la excesiva humildad o la falsa humildad nos hace rechazar ese tipo de comentarios. Y las personas también se sienten bien a veces cuando nos dicen lo que ellas creen que estamos haciendo bien. Por tanto, vamos a darles esa satisfacción de poder darnos feedback positivo sin tomárnoslo ni darle demasiada importancia que nos haga que nuestro ego se eleve, pero tampoco rechazando el feedback positivo. Es muy importante que cuando las personas nos dan feedback, sea positivo o negativo, seamos capaces de leer la intención con la que lo hacen. Muchas veces las personas nos ponemos a la defensiva únicamente en el momento en el que nos dan feedback. Esto es una mala gestión de nuestras propias emociones, ¿vale? No debemos ponernos nunca a la defensiva, incluso aunque esa persona nos esté atacando. ¿Cómo debemos hacerlo cuando interpretamos un feedback como negativo? Vamos a intentar leer la intención con la que esa persona lo está haciendo. Si creemos que esa intención es noble, que no lo está haciendo a malas, a pesar de que quizá las formas no son las mejores de hacerlo, vamos a darle la oportunidad de que nos lo diga. Si esa persona viene con malas formas, yo aquí te propongo dos opciones. La primera es que le digas que cuando esté más tranquilo, vuelva y te diga las cosas como tiene que decírtelas. Esto va a establecer un precedente de cómo no aproximarse a ti. La segunda opción es utilizar correctamente los silencios, que sería, por ejemplo, cuando nos da un feedback que no consideramos correcto o consideramos negativo y que además las formas quizá no son las mejores, nos vamos a callar, vamos a aguantar un periodo aceptable de tiempo en silencio mientras pensamos la mejor respuesta. Esa respuesta quizá ya la tenemos pensada desde el principio y es la siguiente: bueno, voy a darle una vuelta y ya te diré lo que decido finalmente. O quizá buscar una razón de por qué lo que nos está contando no es cierto y justificárselo. Si somos capaces de hacerlo, adelante. Si no, simplemente le diremos que le responderemos después de darle una vuelta a eso que nos ha dicho, pero que quizá las formas no son las correctas de decirnos. Bien, en este punto del vídeo quiero compartirte la técnica del sándwich, que quizá la conozcas. Básicamente es una técnica de corrección que nos permite dar algo bueno a esa persona, después hacerle la corrección y por último terminar con algo malo. Como ves, tiene forma de sándwich: algo bueno, algo malo, algo bueno. En definitiva, un ejemplo, por ejemplo, sería lo siguiente: oye, José, estás haciendo un trabajo excelente, pero me gustaría que esto lo hicieras de esta forma o de esta otra. Aún así, aquí estoy para todo lo que necesites y sigue así porque vais a alcanzar muy buen resultado con el trabajo que estáis haciendo. Te he puesto un ejemplo muy inmediato y muy de estar por casa, ¿no? Pero al final consiste en decirle algo bueno, meter en medio la corrección y terminar con algo bueno también. Esto nos va a permitir que esa persona no se ponga a la defensiva y que podamos transmitirle lo que queremos de una forma muy positiva. Quinto punto: ataca al acto y no a la persona. En este punto me gustaría que te imaginaras que tienes un trabajador o un miembro de tu equipo que se llama Juan. Juan es una persona que por las tardes, de forma altruista y generosa, se va a colaborar a una fundación o a una ONG para ayudar a niños con problemas. Pero en el trabajo a ti te ha dado la percepción de que ha cometido algunos actos egoístas con sus compañeros, o que ha sido un poco egoísta a la hora de seleccionar las vacaciones, a la hora de hacer algunas selecciones que a ti te ha dado la impresión de que son actos egoístas, o incluso que algunas personas te han contado que Juan es súper egoísta por lo que sea, ¿no? Tú haces caso a esas informaciones o a esa percepción que tú has tenido y aquí tienes dos opciones básicamente, que es atacar a la acción o atacar a la persona. Muchos jefes le dirían algo semejante a esto: Juan, eres un egoísta porque has hecho X e Y. Esto, como puedes observar, ataca directamente a la persona, no le da posibilidad de explicación ni le permite mejorar. De hecho, atacamos directamente a su sesgo de singularidad y de consistencia, es decir, a lo que esa persona piensa de sí misma y a su propio concepto de identidad. En cambio, la otra alternativa es atacar a la acción, que sería algo como esto: Juan, he tenido la percepción de que últimamente has cometido estos actos que me han parecido egoístas. Explícame un poco por qué has tomado estas decisiones. Como puedes observar, si hubiéramos hecho la primera opción, estamos atacando directamente a su sesgo de consistencia, a la persona, y además es mentira lo que le estamos diciendo, porque es súper generoso, porque por las tardes él se va a ayudar a esos niños. Por tanto, su autoconcepto no es de que sea una persona egoísta. Si nosotros le atacamos ahí, no le dejamos escapatoria. En cambio, si le decimos
la segunda opción, le damos opción de que justifique el acto que ha hecho. Le dejamos una salida y no estamos atacando a la persona ni a sus sesgos de identidad y de consistencia. Estamos atacando únicamente a la acción que ha realizado, permitiéndole explicarse o incluso simplemente con una pequeña corrección cambiar su conducta y la percepción que nosotros tenemos de ella. En definitiva, ataquemos al acto y no a la persona. Sexto punto de hoy: cambiar la atribución de la corrección. Mira, todos, por nuestro sistema educativo, por la forma en la que nos han educado, por la forma social que tenemos de interactuar unos con otros, por la educación de nuestros padres, nos han dado una atribución negativa de la corrección. Es decir, muchas veces tenemos una atribución, un valor, una percepción de la corrección negativa, por esa forma en la que se nos ha educado a nivel social. Esto hace que cuando nosotros queremos corregir nos genere resistencia, porque estamos pensando que esa atribución es negativa. Vamos a cambiar esa atribución que le damos a la corrección de negativa a positiva, a esa piedra en el camino que tenemos que apartar para seguir avanzando hacia el resultado que queremos obtener. Este único cambio de la atribución, del valor, de la percepción que tenemos nosotros de la corrección, nos va a permitir interpretar esa corrección como mucho más positiva y utilizarla de forma proactiva y positiva para alcanzar el resultado final. Este cambio de atribución va a permitir que nosotros también recibamos mucho mejor ese feedback como algo positivo para mejorar y no negativo, y que los demás vean ese ejemplo y lo imiten. También evitaremos ponernos a la defensiva y que los demás también se pongan. Y de hecho, si se ponen, se lo podemos explicar así. No es algo malo esto que te estoy diciendo, simplemente es una corrección para alcanzar mejor el resultado final. Séptimo punto: actúa acorde a tus valores. Esto va a permitir crear un marco de actuación en el que todos nos vamos a comportar dentro del equipo y marcar unos límites claros entre derecha e izquierda, lo que se puede hacer y lo que no, y los límites, los márgenes que tienen las personas para actuar. Las personas muchas veces prueban esos límites, nos llevan a situaciones en las que ponen a prueba si nosotros somos capaces de corregirles o no, o si ellos pueden hacer determinadas acciones o no dentro del equipo, y nosotros somos los que, acorde a nuestros valores, debemos marcar esos márgenes de actuación. Esto va a dar muchísima seguridad a las personas, porque vas a ver lo que puede, lo que no puede hacer, lo que debe y no debe hacer. El actuar conforme a valores también nos va a hacer una persona más coherente y a la que la gente respete únicamente porque tenemos unos fuertes valores. Con esto no quiero decir que tengamos que ser excesivamente estrictos o cuadriculados. Podemos ser flexibles, pero actuar siempre acorde a unos valores correctos y éticos. Que el equipo no deja de ser una prolongación de esos valores. Si nosotros permitimos que el equipo actúe de determinada forma o al límite de esos valores, vamos a dar una imagen hacia afuera de que todos en ese equipo, en esa unidad, lo que sea que mandes, somos dudosamente honrados, ¿no? Entonces, siempre que la gente tenga una actuación conforme a valores. Y esto, y aquí quiero compartir una anécdota, porque puede ser de las correcciones más difíciles que tengas que hacer con tu equipo. Muchas veces yo he cometido un error, se me ha olvidado algo, no he llegado a una reunión, no he llegado a tiempo a mandar un documento, y esas personas de mi equipo han intentado protegerme mintiendo, ¿vale? Esto me ha pasado en multitud de ocasiones, que las personas bien intencionadas de mi equipo han intentado protegerme soltando una mentira de que no he podido por alguna excusa, incluyendo una mentira, ¿vale? Te diría que no permitas esto. Esta es una de las conversaciones más difíciles que puedes tener, porque estás corrigiendo a una persona que, bien intencionada, ha intentado protegerte. Pero si queremos defender nuestra coherencia, nuestra ética en el trabajo, debemos saber también corregir este tipo de actuaciones. Es un acto de responsabilidad el asumir que hemos cometido ese error y que los demás no tienen que cargar con esa culpa, ni con esa responsabilidad, ni faltar a los valores del equipo, los suyos personales y los nuestros, por protegernos a nosotros. Es simplemente tener esa conversación y decirle, mira, la próxima vez no hace falta que hagas eso, coméntamelo y ya hablaré yo con quien tenga que hablar, pero no mientas para defenderme o protegerme. Este tipo de conversaciones pueden ser de las correcciones más difíciles, pero es importante porque al final todo se sabe en las organizaciones, y si nosotros permitimos esto de forma permanente, las personas van a perder confianza en nosotros y en nuestro liderazgo. Y el octavo y último punto que te quiero compartir aquí es: hazlo más veces. Si todavía nos genera resistencia a corregir a las personas, mantener conversaciones difíciles, quitar esas piedras del camino, debemos hacerlo muchas más veces, de tal forma que nos entrenemos. Todas estas situaciones, el exponernos a estas situaciones que nos generan resistencia, salir de nuestra zona de confort, marcar el criterio de actuación, coger las riendas del equipo, implica también responsabilidad. Muchas veces esa responsabilidad nos da cierto miedo. Debemos asumirla y cogerlas. Entrenarnos en corregir a los demás, en marcar criterios, en coger las riendas, en marcar lo que nosotros queremos que sea el criterio de actuación y los márgenes de actuación. Esto va a ser un entrenamiento, es decir, cada vez que nos expongamos a esas situaciones que nos generan resistencia, a esas correcciones, a esas conversaciones difíciles, vamos a salir súper reforzados para la siguiente. Te animo a hacerlo, y si todavía te generan mucha resistencia, a hacerlo más veces. Muy bien, compañeros, hasta aquí el contenido de hoy. Si este contenido te ha gustado, te animo a dejarme un me gusta, a suscribirte al canal y a compartirlo con esas personas a las que creas que les puede venir bien. También te animo a suscribirte a mi newsletter, donde comparto ideas semanales que se leen en menos de 2 minutos, que pretendo que sean un recordatorio de mentalidad para liderar mejor
mejor. Es decir, pequeños impactos, ángulos psicológicos para liderar mejor. Te animo a suscribirte en jsolerm.es y ahí recibirás todas las semanas ideas, los talleres que hago, las formaciones y estarás al día de todo lo que hago. Gracias por aguantar hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.